Hola amiguitos, buen día. Bienvenidos una vez más al culto infantil que tendremos en esta mañana gracias al Señor. En este momento vamos a ver los videos que ustedes nos enviaron acerca del versículo que aprendimos de la semana pasada. Adelante con los videos. Buenos días hermanos, que Dios le bendiga. El versículo del culto de los niños es 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Chao, chao. Tardes, que Dios lo bendiga. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primero de Pedro 5:8. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones hermanos, el versículo de memorizar en el culto de los niños es 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Sobrios y velad. Como estos rosarios, el labio, como león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Primera Pedro 5, 6, 8. Misiones. Días hermanitos y hermanitas, el versículo memorizar de la clase dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Amén. ¡Qué bien! Les agradecemos que estén atentos siempre a la memorización de los versículos. Bien, en este momento vamos a tener clase a cargo de la hermana Belén, así que les pedimos que estén atentos con sus ojos, con sus oídos, pero por sobre todo con su corazón. Estemos pendientes de la palabra de Dios, así que tengamos nuestras Biblias a las manos. Adelante, hermana Belén. Hola mis niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a orar para que sea Dios quien tome el control y la dirección de este día y podamos aprender algo más de su palabra. Ojitos cerrados, oremos. Gracias Señor por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu infinito amor, gracias por cuidar la vida de los niños. Gracias por tenernos aquí, Señor, un día más para aprender de tu palabra y de lo que nos quieres enseñar. Sea usted guardando y cuidando la vida de cada uno de los niños, bendiciéndolos, Señor, y que también puedan cada día, Señor, leer tu palabra y ponerla en práctica. Bendice y guárdala a sus familias y cuídales y provéeles siempre, Señor, lo necesario. En el nombre de Jesús, amén. Muy, pero muy bien, mis niños. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver qué pasaje nos toca el día de hoy. Muy, pero muy bien. Abramos nuestras Biblias. Nuestro pasaje del día de hoy es 2 de Pedro 2, del 1 al 22. Segunda de Pedro 2, del 1 al 22. Muy bien, los tenemos. Excelente. Nuestro tema es falsos profetas. Vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Muy bien, leamos. Dice:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya está de largo tiempo la condenación, no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pues estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa, destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen en vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne y disoluciones, y a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado para las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas por su postrer estado, viene a ser peor que el primero. Porque es mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, pues después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Muy bien, vamos a ver versículo por versículo, mis niños. Veamos en los versículos del 1 al 4. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Muy bien, veamos. Aquí nos dice la palabra de Dios que como en el tiempo antiguo habían personas malvadas que se dedicaban a decir cosas malas, cosas en contra de la palabra de Dios, también las tenemos en nuestro tiempo, que por aparentar algo o por ganar más gente, no dicen la verdad, no hablan de la gran verdad de la palabra de Dios para poder salvar al mundo perdido, sino que se dedican por avaricia, por ganar dinero, por calentarle tal vez el oído a las personas con palabras bonitas y no confrontar el pecado con la gran verdad de la palabra de Dios. Y si Dios, que es un Dios justo, que viendo lo que estaba pasando aún en el cielo, no perdonó a los ángeles, sino que Él ya sabía lo que ellos estaban planeando en su contra, los reprendió y los sacó de su reino. ¿Cuánto más a esas personas que se están dedicando a no hablar la palabra de Dios, sino a hablar todo lo que es en contra de ella para tener ganancias deshonestas que a Dios no le agradan, como el dinero, como tener una iglesia llena, predican lo que los oyentes quieren escuchar, pero no la palabra de Dios. Y para eso Dios tiene el juicio, dice que Dios a cada uno va a llamar a cuentas para ver qué fue lo que hizo. Y mucho más a estos falsos profetas que no hablan con la verdad. Dice, y el 5, como pudimos ver, dice que en Génesis, no sé si ustedes han leído, que antes de que viniera el diluvio, Noé les hablaba para que escuchen la palabra de Dios. Noé les decía lo que iba a venir, lo que se acercaba, si no se arrepentían de todo corazón de dejar sus pecados. Pero ellos no obedecían, sino que todo lo tomaban por burla y seguían en sus pecados, en sus maldades. Pero cuando ya llegó el juicio, ahí sí creyeron. Que eso no les pase a ustedes, mis niños, ni a nadie de los que estén escuchando, sino que cada día busquen la verdad, y esa verdad la podemos encontrar en la palabra de Dios. Sigamos. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que Sodoma y Gomorra vivían deliberadamente, como el día de hoy escuchamos y vemos tantas cosas, que la gente ya no tiene amor, que la gente habla lo que tiene que hablar. Vemos también que hay pastores que se dedican a hablar solo lo que las personas quieren escuchar, del amor, pero no hablan para confrontar el pecado, y eso lo encontramos a través de la palabra de Dios. No podemos solo ver lo bonito, sino que también debemos de confrontar lo que está mal. Dice que Lot también afligía su alma, viendo cómo estaban desenfrenados en el pecado, pero más sin embargo Dios lo libró de todo eso. Dice el 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo, Él está en todo lugar. Así que de Él no nos podemos esconder, ni nosotros ni nadie, y peor aún los falsos profetas. Dios les está reservando el castigo para el día del gran juicio, llamarles a cuentas del por qué no están hablando lo que es la palabra de Dios. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerzas y en potencia se pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice que ya han perdido ese temor al Señor, ese temor de hablar cosas que no son, que se recrean aún en sus errores, que ya no tienen esa conciencia,
sino que cada día buscan tener más personas, ser más famosos, como ahora. Pero eso no es lo agradable ante los ojos de Dios, porque dice que no entienden y que van a perecer en su propia perdición, en su propio pecado. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas que quienes aún mientras comen por vosotros se recrean en sus errores. Que dice que ya no tienen, son tan atrevidos que mientras ellos están hablando de algo, de una falsa verdad, se recrean aún en eso, con tal de tener dinero, con tal de tener fama, con tal de que las personas los vean bien. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere una vida santa. Dios quiere que esos verdaderos maestros hablen la verdad, aún se podría decir sin pelos en la lengua, que digan cuando una persona está mal, que confronten el pecado, que se levanten y digan, no, hay que vivir de una manera que a Dios le agrade, hay que vivir de una manera intachable, porque Dios nos está viendo, porque Dios sabe el corazón y sabe aún lo que nosotros pensamos. Y cuanto más estas personas sabe lo que tienen en su corazón, avaricia, y que quieren manipular aún con lo que decir las verdades a medias tal vez, pero a eso Dios no le agrada. Dios llama al pecado como es pecado. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dios ya le había hablado a este profeta, le había dicho que tenía que decirles a los enemigos del pueblo de Israel su verdad, pero él, con tal de congraciarse con aquel rey, quería decir una verdad a medias, y como no quiso escuchar la voz de Dios, pues Dios utilizó al animal con el que él se estaba transportando, pues a una bestia, a un burro, no sé en ese tiempo cómo que tendría, pero lo utilizó y le dijo, detente, tienes que decir la gran verdad, tienes que hablar lo que yo te mando a decir. Entonces que no nos pase eso a nosotros, que nosotros viendo la verdad a través de la palabra de Dios, nos vayamos en pos de esas personas que no hablen la verdad, sino que busquemos cada día afianzarnos a través de la palabra de Dios y confrontar el pecado, decir no a lo malo, y sino que seguir a la gran verdad de Dios. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias a la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Dice que son tan atrevidos, tan contumaces que ya no les importa nada, que ya no les importa salvar al mundo del pecado, que ya hablan lo que tienen que hablar con tal de que la gente se sienta bien, con tal de que la gente no se sienta ofendida, con tal de que la gente no crea que vive mal, siendo que sí vive mal. Ya no les importa, son esclavos ellos mismos de su gran pecado, y también quieren hacer esclavos a las demás personas para que no vean la gran verdad que se tiene a través de la palabra de Dios. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue entregado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve en su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué pena, de verdad, que cuando recién iniciaron, cuando alguien les habló de la gran verdad, tuvieron un cambio.
pero luego que conocieron esa gran verdad, se llenaron de avaricia, se llenaron de fama, se llenaron de muchas cosas y se apartaron de la gran verdad y comenzaron a hablar cosas que iban en contra de la palabra de Dios, que por tener, como les dije, una audiencia tan llena, dejaron lo que en realidad importaba. Les pasó como el perro. ¿Ustedes se han visto? Cuando un perro está comiendo y come y tal vez le cayó mal y vomita, pero después que vomita no lo deja, sino que vuelve a comerse el vómito. Entonces así mismo les pasa a ellos, que habiendo conocido la gran verdad y haberse arrepentido de sus pecados, volvieron a lo mismo. Después, de nada les sirvió el arrepentimiento. Y lo mismo les pasa a un chanchito se lo baña y queda lo más de lindo rosadito, sin ninguna gota de lodo. Pero suéltalo y ese animal comienza a correr y se va a una poza y cuando lo vemos está totalmente sucio. Entonces así pasa con una persona que se ha arrepentido, pero vuelve a lo mismo, vuelve al pecado y vuelve peor a cometer 1000 cosas más desagradables a Dios. Que eso no nos pase a nosotros, mis queridos niños, sino que cuando nosotros leamos un libro, podamos ver que realmente están diciendo la palabra de Dios, que realmente sus palabras se basen en lo que dice la palabra de Dios y que cada día nosotros podamos escudriñar su palabra para que ningún falso profeta nos venga a decir cosas que son en contra de la palabra de Dios y que nos puedan ganar y nos puedan llevar y nos perdamos de saber la gran verdad. Así que mis niños, yo les motivo a que lean la palabra de Dios y que no se dejen de engañar de cualquier cosa, de que las personas que no saben la verdad los dejen engañar. Eso ha sido todo por el día de hoy y cuídense, los quiero mucho y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias hermana Belén por la clase que nos acabas de dar en esta mañana. En este momento vamos a pasar a aprendernos el versículo de la semana. Es un versículo bastante largo, así que espero que estén preparados. Y el versículo dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. ¿Qué les pareció? Está un poquito difícil, pero no es imposible, nosotros somos muy inteligentes, así que lo vamos a aprender. El versículo dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. Muy bien. Les recuerdo además sobre el reto que tenemos para este mes. Nosotros tenemos que aprender muchas cosas de la Biblia y este mes empezaremos aprendiendo los libros del Antiguo Testamento. Esperamos que ustedes puedan estar memorizando los libros del Antiguo Testamento y nos pueden enviar sus videos en el transcurso del mes de abril para poder presentar sus videos el próximo mes. Hola niños, soy Super Bíblico y les voy a enseñar la Biblia. Vamos a aprender los libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel,
Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Vamos en este momento a ver un video de una canción muy bonita y espero que les guste. Esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.